Hermanos y hermanas oyentes, los invitamos en esta hora a un nuevo culto de adoración a Dios con la alabanza 345. Amén. Yo he venido de nuevo hasta aquí, implorando que oigas mi clamor, porque tú eres mi buen Salvador, porque oyes a todo pecador. Tu promesa nos dice, Señor, que por siempre nos ayudará, que ninguno vacío será, que en tu templo esta noche estará. Yo he sido tan malo, Señor, reconozco mi negro borrón, y tú has sido tan lleno de amor, me has salvado y me has dado el perdón. Tu promesa nos dice, Señor, que por siempre nos ayudará, que ninguno vacío será, que en tu templo esta noche estará. ¿Cómo puedo pagarte, Señor, con servirte y amarte hasta el fin, para irme contigo a reinar en los cielos del sol más allá? Tu promesa nos dice, Señor, que por siempre nos ayudará, que ninguno vacío será, que en tu templo esta noche estará. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, mis hermanas, los invito a orar en esta hora, ¿no es cierto?, para que Dios dirija, guíe este culto, sea un culto de bendición para nuestras vidas, para nuestros hogares. También le pedimos, ¿no es cierto?, le vamos a pedir al Señor que Él nos proteja de todo lo que estamos viviendo en esta hora, ¿no es cierto?, esto tan grande. Él proteja a los niños, ¿no es cierto?, a los ancianos, que los guarde, que los cuide también, ¿no es cierto?, también que abra puertas de trabajo, porque vemos que con todo lo que está pasando, vemos mucha gente, ¿no es cierto?, que no tiene trabajo, que muchas veces sus medios de trabajo, ¿no es cierto?, tienen que quedar, ¿no es cierto?, detenido por mucho tiempo, y hay detrás de ellos una familia que alimentar. Que el Señor también, ¿no es cierto?, tenga misericordia, les pueda proveer en esos días, que nos ayude a nosotros cada día a tomarnos de la mano de Dios para poder seguir adelante, porque sabemos que todo lo que estamos viviendo es en voluntad del Señor, y nosotros tenemos que saber esperar y pedirle a Dios esa paciencia. Los invito a orar, hermano. Amén. Padre mío, Dios del cielo, de la tierra, mi alma le alaba, mi corazón le bendice, Padre mío. Yo le doy gracias por estar aquí delante de su presencia, Padre. Oh Dios bendito, me presento ante usted, Señor amado Jesús. Oh Padre mío, sin tener nada, Padre mío, Dios del cielo, no sean mis palabras, Señor. Todo lo que, Señor, se realice en esta hora, sea usted dirigiendo, sean sus palabras.
porque usted es el que bendice a su pueblo, Padre mío, Señor amado. Solamente instrumento en sus manos somos, Señor, pero todo viene de lo alto, mi amado Salvador Jesucristo, Señor. Presentándole, Padre mío, en esta hora, Jesús del cielo y de la tierra, Señor, esta reunión, bendito Padre, presentándole, Señor amado, al siervo, Señor, nuestro pastor, Padre mío, sea usted guardándolo, dándole la fuerza, la fortaleza que cada día él necesita para seguir adelante, Padre mío. Dele siempre esa sabiduría, Señor amado, que usted da a sus hijos, Señor mío, Dios del cielo, de la tierra. Usted conoce las peticiones de su corazón, bendito Padre, presentándole, Padre mío, cada pastor, Señor amado, junto a sus familias, Padre mío, Dios del cielo, de la tierra, la familia de nuestro pastor, nuestra hermana Ruth, Señor. Ayúdela también, Padre mío, dele fortaleza para seguir adelante, Dios del cielo, de la tierra. Guarde los jóvenes, guarde las señoritas, Señor mío, guarde los niños, Padre, protéjalos, Señor del cielo, guarde los ancianos, Señor mío, Dios del cielo, de la tierra, Padre querido. Mire, Padre, todo lo que estamos viviendo en esta hora, Padre mío, Dios del cielo, a nivel de todo el mundo, Señor, pero también sabemos que en todas partes, hijos suyos, Padre, clamándole por ellos, Señor, que usted los proteja, Padre mío, Dios del cielo, de la tierra, que usted les provea, Señor, en esos momentos críticos, difíciles, Padre mío, Señor, de salir a buscar, de ir a sus trabajos, bendito Padre, Dios del cielo. Ayúdenos a confiar siempre en usted, auméntenos la fe, la confianza en usted, Padre mío, porque usted va delante de nosotros, Dios del cielo, de la tierra, Padre querido, Jesús amado. Gracias, Padre mío, por su amor, por su misericordia tan grande, que no nos ha dejado, Señor mío, Dios del cielo, y eso ha sido solamente su amor y su misericordia, Padre querido, Dios maravilloso. Oh Cristo amado, le pedimos por los enfermos de la iglesia, Señor, le pedimos por las peticiones que llegan, Señor, a la iglesia cada día. Usted las conoce, Señor amado, usted conoce dónde están las necesidades, Señor, aquellas familias, Padre, que han sufrido también, Padre amado, Señor amado. Señor, este COVID, Señor mío, protéjales, Señor, guárdeles, Padre querido, Dios del cielo, de la tierra, Padre mío. Usted, Señor, levánteles, obre en sus vidas, Padre, que no quede, Señor, ninguna secuela sobre ellos, Padre mío, Dios del cielo. Gracias, mi Señor amado. Ahora le pedimos, Padre, que usted nos permita levantarnos de esta oración en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Los invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el Salmo 34. La protección divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustar y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contristos de espíritu. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.
Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confían. Amén. Los invito, hermanos, a orar por su mensaje. Padre mío, Dios del cielo, de la tierra, estamos delante de su presencia. Padre mío, Dios maravilloso, me presento ante usted nuevamente, Señor amado. Yo no traigo nada, Señor. ¿Qué puedo dar yo, Señor? Nada, Padre mío, Dios del cielo. Pero si a usted le ha placido en esta hora, Señor, tomar un vaso, Señor, tomar este vaso, Padre, limpiarlo, lavarlo, Señor mío, para que pueda, Señor amado, entregar su mensaje. No son mis palabras, Señor, sean las suyas, porque las suyas, Señor amado, llegan a lo profundo del corazón del oyente, Padre mío. Dios amado, porque usted conoce cada petición, cada necesidad, Padre mío, de todos los que están oyendo en esta hora, Señor, su mensaje, Padre mío. Señor, este mensaje, Señor amado, pueda aliviarles, Padre amado, darle nuevas fuerzas para seguir adelante en medio, Señor, de todo lo que estamos viviendo. Su mensaje nos fortalece, Padre amado, porque es su palabra, Señor amado, porque es usted, Señor mío, Dios del cielo, de la tierra, Padre mío, quien se mueve, Señor, en los corazones, Señor. Oh Padre querido, Señor mío, usted, Señor, por su palabra, Señor amado, nos sana, los lava, los limpia, los libra, Señor mío, de tantas cosas, Señor amado, Dios del cielo. Su palabra cada día, Señor amado, puede estar en nuestras vidas, Corderito Santo, Jesús de Nazaret. Gracias, Padre mío, Dios del cielo, de la tierra. Ahora le pedimos, Señor mío, Dios maravilloso, que por misericordia, Padre, nos permita levantarnos de esta humilde oración, Señor amado, Señor mío, y usted nos dirige y me dirija, Señor, al entregar su mensaje, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, a esta hora, hermanas, hermanos, oyentes, mis primeras palabras son para agradecerle a Dios por cuanto su amor es infinito, su amor es grande, por cuanto Él nos da la fuerza, nos da la fortaleza cada día, ¿no es cierto?, en estos tiempos difíciles, nos ayuda a seguir adelante, como en agradecerle este aire que podemos respirar todos los días, Señor amado, porque Él sabe cómo tenemos que darle la gracia a nuestro Dios amado, porque vemos que mucha gente necesita, ¿no es cierto?, este aire y no lo puede porque sus pulmones no están bien, ¿no es cierto?, tienen que acudir a otros medios, y el Señor nos ha permitido a nosotros poder respirar, ¿no es cierto?, este aire. Ya tenemos que ser agradecidas a nuestro Dios, porque Dios también, ¿no es cierto?, ha guardado nuestra familia. Él, ¿no es cierto?, ha respondido a nuestras peticiones de nuestro corazón, ¿cierto? Sabemos, ¿no es cierto?, hemos escuchado que Él ha respondido muchas peticiones de muchos hijos, aún de personas que, ¿no es cierto?, no han recibido al Señor, pero han acudido a la oración. El Señor también, por misericordia, ha podido responder, ¿no es cierto?, y que en esas personas quede una enseñanza, en esas personas quede un agradecimiento ante Jehová, ¿no es cierto?, para que puedan darse cuenta que el único que a nosotros nos cuida, nos defiende y nos da su protección divina es el Dios de los cielos, ¿no es cierto?, quien dio su vida en el madero de la cruz, nuestro Salvador Jesucristo, y que ha dejado su Espíritu Santo para que nos pueda dirigir, para que nos guíe cada día. Solamente nosotros tenemos que pedirle, ¿no es cierto?, que nos ayude a pasar todo esto, porque llegará el día, ¿no es cierto?, que también nos gozaremos con Él en aquellas moradas, ¿no es cierto?, pero para eso tenemos que esperar con paciencia, ¿no es cierto?, porque sabemos que estamos en un momento difícil, y aquí es cuando tenemos tantas luchas, y el Señor es aquí cuando nos va a ayudar. ¿Cuánto confiamos? ¿No es cierto? Él nos quiere ver cuánto vamos a confiar en Él. Hemos sabido también, ¿no es cierto?, que da tristeza que muchos han retrocedido, ¿no es cierto?, porque no han podido, ¿no es cierto?, quizá soportar, a lo mejor estar en sus casas, pero aquí es cuando Dios los prueba, porque, ¿no es cierto?, quizá cuántas veces hemos venido a la iglesia,
¿no es cierto? Y pensando que aquí es donde nosotros los gozamos al juntarlo con nuestros hermanos, ¿no es cierto? Pero el Señor con esto nos hace ver que Él está en todo lugar. Ahora es cuando, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que también probar ese amor, ¿no es cierto?, recibir ese amor que el Señor nos da donde nosotros estemos. El Señor nos ayude cada día, cada momento, y nos ayude a ser fieles, hermanos míos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, paso al Señor a leer este mensaje que es de Dios. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿No es cierto? En todo tiempo tenemos que bendecir a Dios. En todo tiempo tenemos que darles gracias. No solamente en esos momentos, ¿no es cierto?, de alegría, también en esos momentos tristes tenemos que agradecerle a Dios. Sabemos, ¿no es cierto?, que no lo hacemos como cuando tenemos esa alegría inmensa en nuestros corazones, cuando estamos bien, quizás con un poco de dolor, pero dice el Señor que aún así tenemos que agradecer porque todo viene de Él, todo viene de su mano. Su alabanza estará de continuo en mi boca. El Señor nos permita, ¿no es cierto?, y me permita a mí que esa alabanza siempre esté para nuestro Dios, ¿no es cierto? Se abran mis labios para alabar al Señor, se abran los labios de todos nosotros para poder alabar y glorificar a nuestro Dios, porque esto, ¿no es cierto?, el Señor la pedía muy especialmente, cuánto alababa a su pueblo cuando Dios los sacó, ¿no es cierto?, de allí de Egipto. Vemos que, ¿no es cierto?, el Señor los tomó con mano firme, ¿no es cierto?, los sacó y ellos alababan a nuestro Dios, ¿no es cierto? Y eso, y cuánto el Señor les dio cuando alababan a Dios, cuántas bendiciones había, ¿no es cierto?, en sus vidas. Dice, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. En Jehová tiene que gloriarse nuestra alma, ¿no es cierto? Y que al verlo las demás personas, ¿no es cierto?, se puedan también alegrar, nosotros podamos, ¿no es cierto?, traspasar en medio de pruebas, de dificultades, hermana, porque todos estamos pasando pruebas, todos estamos pasando dificultades de una u otra manera, quizás unas más grandes, ¿no es cierto?, otras más chicas, pero nos duele igual. A todos, ¿no? Si con la prueba como venga, duele, pero dice que nosotros tenemos que ser alegres. El Señor nos ayude para demostrar que estamos delante de un Dios vivo, lleno de poder y de misericordia. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. El Señor, ¿no es cierto?, todos juntos podamos alabar y engrandecer el nombre de Dios, ¿no es cierto? Quizás, como decía, no podemos estar en la iglesia, pero el Señor nos ayude cuando están nuestras reuniones, ¿no es cierto? Es cuando es la manera que tenemos de estar todos juntos y alabar a Dios, ¿no es cierto? El Señor nos dirija, nos dé, ¿no es cierto?, nos ayude, porque también para aquellos a ellos difícil, no es como estar en la iglesia, porque a mí me ha pasado, no sé si a ustedes, hermanas, hermanos, les ha pasado, pero uno pensaba de que porque uno iba a estar en la casa, ¿no es cierto?, se iba a mover quizás de un lugar a otro y quizás ni moverse del lugar, quedarse ahí, ¿no es cierto?, y estar atento a la palabra y la íbamos a escuchar. Pero vemos que en los hogares hay dificultades y nos cuesta, nos ha costado, a mí me ha costado más. Yo, ¿no es cierto?, prefiero llegar a la iglesia, quizás correr, ¿no es cierto?, pero llegar a la iglesia, porque en la casa se nos hace difícil, pero dice el Señor que en medio de lo difícil tenemos que buscarle, porque ahí donde el Señor está viendo quiénes somos valientes, quiénes no nos dejamos guiar, ¿no es cierto?, quizás por muchas cosas en el hogar. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando, ¿no es cierto?, estamos angustiados, tenemos tristeza, ¿no es cierto?, buscamos a Jehová, Él nos oye y nos libra de todos nuestros temores, nuestro amado Salvador Jesucristo. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Hermano, ¿cuántas veces, ¿no es cierto?, el mundo quizá, hermano, con problemas, el mundo, ¿no es cierto?, se pone triste, quizá cambia, pero nosotros que conocemos al Señor, ¿no es cierto?, podemos estar llenos de problemas, pero el Señor, cuando lo oramos y le pedimos esa fuerza, nuestro rostro se ilumina, ¿no es cierto?, porque dice que nosotros por nuestro rostro también, ¿no es cierto?, vamos a demostrarle al mundo si le estamos sirviendo a Dios. Porque si nosotros nos quejamos por todo, no le estamos sirviendo. ¿En quién estamos confiando? ¿No es cierto? Y tenemos que confiar en este Dios poderoso. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de toda su angustia. El Señor nos ayuda, ¿no es cierto?, a estar clamando a Él, a estarle pidiendo a Él su ayuda en todo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Y eso es así, ¿no es cierto? El ángel de Jehová acampa. Esta es una parte, ¿no es cierto?, que a mí me gusta estarla leyendo porque yo que tengo a los pequeños conmigo, ¿cuántas veces esos pequeños, ¿no es cierto?, como niños a veces sienten miedo? En una ocasión, hermano, en una de las clases a Felipe estaban pasando quienes tenían miedo y él levantó su mano. Y él dijo, sí, dijo, y le preguntaron, Felipe, ¿tú tienes miedo? Sí. ¿Y a qué tienes miedo? No, es que una noche estaba oscuro y yo veía un murciélago. Le dijo, que tú sales de noche, le dijo a la tía, ¿y has visto murciélago? No, es que yo veía el murciélago. Cuando se paró mi mamá y prendió la luz, era la cortina. Entonces a veces pasa que los niños de repente despiertan, ¿no es cierto?, con miedo por cualquier cosa, quizá a veces por una sombra, por algo que ellos despiertan en la noche, porque me ha pasado a mí, ¿no es cierto?, que les da miedo. Pero acá donde nosotros tenemos que, ¿no es cierto?, enseñarle y decirle, el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen y los defiende. Que hay un ángel de Jehová que los va a cuidar de día, los va a cuidar de noche, y que si ellos oran, que si ellos le piden al Señor, ¿no es cierto?, todo temor se va a ir, todo miedo se va a ir. Entonces, pero ojalá, ¿no es cierto?, ¿cómo tenemos que enseñarle? Con la palabra, ¿no es cierto? Y decirle que la palabra de Dios sale, porque eso les queda grabado para siempre a los niños. Gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, ¿no es cierto? Es bueno Jehová, dichosos somos nosotros que confiamos en él. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada nos va a faltar, hermanos. El Señor nos va a ayudar en todo, en nuestras dificultades, en nuestros problemas. Nada, dice. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado confiando en el Señor. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, de ningún, hermano. Aunque a veces, hermano, nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que las cosas están mal y las vemos mal y quizás no vemos salida. Pero el Señor dice que Él a su pueblo, ¿no es cierto?, dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo me acuerdo, hermana, acá de mi hija, cuando yo he contado, cuando tuve que viajar y fui yo, porque ya estaba desesperada a Santiago, y bueno, he contado, ¿no es cierto?, que traté de hacer todo lo posible y ir nomás y hablar con jefatura, con todo, creyendo que estaba bien lo que yo estaba haciendo como mamá, porque yo decía, soy yo la que veo a los niños, yo sé lo que necesita mi hija, pero a veces nos adelantamos las cosas del Señor, ¿no es cierto? Y me pasó a mí y fui, y no me fue bien, y al venir, ¿no es cierto?, de regreso con mucha tristeza, con mucho dolor, el Señor me dice, trabájame, que todo le dejara en sus manos. Pero cuando levanto mi cabeza, hermana, venía bajando las escaleras, nunca me voy a olvidar de ver todo tan lindo, todo tan hermoso, esa escalera, esas paredes tan limpias, todo tan hermoso, y esa paz en mi corazón. Llegué acá, ¿no es cierto?, y cómo Dios me ha dado una enseñanza. ¿Cuánto se embromó el Señor de tantos años, ¿no es cierto? Y el Señor, en menos de 2 meses, el Señor la traslada donde yo fui. A esa misma jefatura traslada a mi hija. Y en un poco tiempo, ¿no es cierto?, bueno, pasó lo de mi pequeña y la mandaron a buscar y se pudo venir. Entonces, justo llegaron los documentos de esa niña que yo sé que Dios la va a sanar, donde estaba la jefatura. Porque cuando llegan documentos, ¿no es cierto?, tienen que irse de mano en mano para poder hasta llegar, ¿no es cierto?, a donde deben llegar, pero en ese momento llegaron casi directo a los jefes. ¿Cómo hace el Señor, hermana? Esa enseñanza me da Dios. ¿Por qué? Porque me acuerdo que yo llegué acá y tenía temor, hermana, en serio, si yo lo reconozco y lo he dicho, me daba mucho temor de poder, no es que no quisiera, de obedecerle a Dios cuando mi hermana fue al hogar a conversar conmigo, ¿no es cierto?, que tenía que trabajarle al Señor. Yo lo hice una vez, después me dio miedo y justo era cuarentena. Y yo dije, bueno, a lo mejor capaz que mi esposo me digan, pero en cuarentena vas a ir a la predicación, a hacer este trabajo.
Y bueno, y lo tomé realmente, uno se da cuenta, lo tomé como una excusa. Quizá en ese momento no lo vi así, pero después lo vi que fue una excusa. ¿Por qué? Porque cuando el Señor me dijo, trabájame a mí, también tocaron días de cuarentena, y cuando mi hermana me llamó, vine con el mismo temor y sigo viniendo, hermana, con el mismo temor, porque no es fácil estar parados acá. Amén. No es fácil entregar su mensaje. Quizá uno lo puede recibir para uno, pero, ¿no es cierto?, acá lo están recibiendo muchas almas. Amén. Entonces uno no es llegar y decir voy a hacer esto y venir abiertamente o como cualquier libro a leer. No es así, hay que hacerlo con mucho respeto, con mucho temor, porque es la palabra del Señor. Amén. Y ahí me di cuenta, hermana, cuando ya la segunda vez que tuve que venir a trabajar, el Señor empezó a abrir estas puertas. Entonces a mí me sirvió que no tengo que adelantarme a las cosas del Señor. Yo solamente tengo que orar y clamar, ¿no es cierto? Ahora, claro, está un poco retirada mi hija, pero igual tengo que seguir orando. El Señor sabrá cuándo la va a traer, ¿no es cierto? Ya está cerca de mis hijas. Y bueno, y el Señor sabrá también cuándo va a arreglar todas las cosas, porque todas las cosas están en sus manos. El Señor me ayude, ¿no es cierto? Y si el Señor me ha hecho ver esto, yo pueda ser más valiente para servirle, porque al lado de Él yo lo voy a encontrar todo. Alejada de Él no voy a encontrar nada. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Eso es lo que el Señor me ha enseñado, el temor a Él, ¿no es cierto? Y me ha enseñado que yo, ¿no es cierto?, no tengo nada para hacer, yo no puedo mover nada, solamente, ¿no es cierto?, pedirle al Señor, tener ese temor, y el temor es el respeto a Dios, es la obediencia a Dios que nosotros tenemos que temer, ¿no es cierto? Amén. Y sabernos comportar ante Dios también, y ante Dios significa ante las personas, sabernos comportar. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, el Señor, y tus labios de hablar engaño. El Señor nos ayude, ¿no es cierto?, de guardar nuestra lengua del mal y los labios. Esta lengua que muchas veces nos hace pecar, ¿no es cierto? Quizás porque muchas veces no soportamos que nos digan algo y nosotros hablamos. También, ¿no es cierto?, es un pecado muy grande ante Dios porque no hemos sabido, porque el Señor dice, guarda tu lengua del mal. El Señor, ¿no es cierto?, me ayuda a mí primeramente no hacer, ¿no es cierto?, las cosas a la ligera, sino que todo dejárselo a mi Señor. Él va a ir haciendo todas las cosas, ¿no es cierto? ¿Y a qué me manda el Señor? A leer su palabra, a buscar cómo Él me quiere, porque aquí está todo, ¿no es cierto? Quizá hoy día no podemos venir a la iglesia, ¿no es cierto?, donde muchas veces nos entregaban un mensaje, muchas veces el Señor, ¿no es cierto?, tomaba, ¿no es cierto?, a un hermano, una hermana, a nuestro pastor, y el Señor nos entregaba un mensaje, ¿no es cierto? Pero ahora el Señor nos ha enseñado que el mensaje principal está acá. Amén. En la palabra, que no estamos solos, que si nosotros queremos el mensaje del Señor, nosotros tenemos que pedirle a Él, abrir su palabra y creerle que Él nos está hablando. Y si no entendemos, ¿no es cierto?, poder pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder, ¿no es cierto?, comprender lo que Él lo ha entregado y poderlo aceptar, porque no tan solo el Señor, ¿no es cierto?, nos habla tan bonito, a veces el Señor también, ¿no es cierto?, nos habla fuerte, porque quiere que en nosotros haya un cambio, hermana. Amén. Y yo, hermana, quizás yo lo digo, este año, hermana, bueno, yo contaba, me gusta pedirle la palabra al Señor, este año se la pedí y me dio el Señor en Joel, todo Joel para este año, hermana, y me da que hay mucho dolor, viene mucho dolor, pero todo aquel que, ¿no es cierto?, está firme, y todo aquel que quiera aceptarle, el Señor, ¿no es cierto?, hará renacer su pueblo. Amén. Y eso es lo que yo les digo a mis hijas en el hogar. Hijas, nos han venido muchas cosas como familia, nos han venido mucha tristeza, pero me acuerdo de la palabra y le digo a mis hijas, hija, si el término de todo esto para este año va a ser felicidad para aquellos que queramos aceptar a Cristo. Amén. Si nosotros le obedecemos a Dios, si nosotros le buscamos, si nosotros, ¿no es cierto?, le oramos por todo lo que estamos pasando, va a llegar el momento en que el Señor, porque el Señor no miente, y el Señor dice en Joel, al último, Él restaura su pueblo, y lo restaura para aquel que quiere recibirlo, porque lo dice claramente, ¿no es cierto? Él dice que la oruga, el saltón, vienen a comer todo. ¿Y qué vienen a hacer? A dar problemas, ¿no es cierto? Abrir quizás problemas al hogar.
pero dice que llegará el momento que Él va a restaurar todas las cosas. Esa Amén. es mi confianza, hermana, esa es mi fe. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me ha pasado, hermana. A mí me pasó en una ocasión y cosas que me han quedado, ¿no es cierto?, tan grabadas, y yo sé que a ustedes también les ha pasado. En una ocasión, ¿no es cierto?, yo lo he contado, cuando mi hija se casó y, ¿no es cierto?, y a los meses después ella nos dice que está embarazada y muchas ilusiones se hizo, todos nosotros contentos, nuestro primer nieto, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo el Señor? Bueno, a Él le plació de que no naciera, ¿no es cierto? Pero está con el Señor, ese pequeño o esa pequeña. Y fue mucho dolor para la familia, para mi hija, y justo el Señor me había dado la palabra ese año y me dice: bendeciré tu generación. Mi generación, ¿quiénes son? Mis hijos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una sola generación. Cada uno de nosotros como mamá, como papá, tenemos una generación. Y dice: y también bendeciré tus renuevos. Y me hablaba de varios nietos. Entonces yo les decía: no, hija, no es que no voy a poder. Si el Señor me va a dar a conocer muchos nietos, yo voy a tener varios, porque el Señor me dice: voy a bendecir a tus nietos. Entonces yo me aferro de esto. Cuando yo los veo enfermos, le digo: Señor, tú me dijiste que los iba a bendecir. Amén. Me dijiste que iba a bendecir mi generación. Yo tengo que tener, ¿no es cierto?, esa paciencia y creerte que usted lo va a hacer así y hablarles a ellos. Y ahora veo, hermana, cuántos nietos, ¿no es cierto?, con el amor de Dios voy a poder conocer ya a mi 6ª nieta, un nieto y 5 nietas, y eso lo hace el Señor. Y eso, hermana, así cuando uno ve que cuando Dios nos habla por la palabra y las cosas se cumplen, hermana, su fe aumenta. Por eso sé que, ¿no es cierto?, si Él me ha dado esta palabra y ha sido dolor en mi familia, pero sé que Dios nos va a restaurar. ¿Qué tengo que hacer yo? Hablarle y decirles: crean, y si ustedes están listos al final que pase todo esto, Dios los va a restaurar. Amén. Igual le digo a mi esposo: el Señor nos va a restaurar, pero depende de nosotros, que nosotros le creamos a Él. Amén. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿No es cierto? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos al clamor de nosotros, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son sus hijos? Los que le creen a Dios. Los que creen, ¿no es cierto?, que Jesucristo vino, el Hijo de Jehová, ¿no es cierto?, vino aquí a la tierra, vino a dar su vida por nosotros, ¿no es cierto?, hizo maravillas, y esas maravillas se siguen haciendo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Eso tenemos que creer, que su Espíritu Santo quedó y que no estamos solos, que nos da la fuerza y que nos levanta en esos momentos que también estamos quebrantados, ¿no es cierto? Porque no vamos a decir que muchas veces no nos quebrantamos, pero ahí viene, ¿no es cierto?, el Espíritu de Dios y nos levanta. La ira de Jehová sobre los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, vemos nosotros, y todos lo hemos visto, que nosotros decimos: pero al mundo no le pasa nada? En estos mismos momentos que estamos viviendo esto, pero el mundo anda de fiesta, pero el mundo hace esto, pero hay gente que hace este otro. No importa. Nosotros respetemos lo que Dios nos ha dado. Porque ¿qué hizo Dios? También nos enseña por su palabra, nos dice, cuando, ¿no es cierto?, le pregunta y dice que nosotros, ¿no es cierto?, dar a Dios lo que es de César, dar a César lo que es de él, ¿no es cierto?, y a Dios lo que es de Dios. Entonces también nos enseña que nosotros tenemos que respetar las cosas de este mundo. Si han puesto leyes, nosotros respetarlas, claro. ¿No es cierto? No vamos a ir más allá porque somos hijos de Dios, pero calladitos también tenemos que respetarla, ¿no es cierto? Si no lo hemos podido juntar en las iglesias, tenemos que respetar. Tenemos que tener esa paciencia y saber respetar, ¿no es cierto? Porque así ha sido establecido. Y Dios va a abrir las iglesias cuando Él quiera. Cuando sea su voluntad el Señor, y ese es el respeto que nosotros tenemos que tener en estos momentos. Y también nosotros, ¿no es cierto?, cuidarnos porque el Señor nos manda a cuidarnos. El Señor nos dice que tenemos que ser prudentes para todas las cosas, pero primeramente ir confiando en Él y no ver lo que el mundo está haciendo. Si el mundo, ¿no es cierto?, orar por ellos para que el Señor también los pueda cambiar. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Eso es lo que hace el Señor, nos libra a nosotros. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón
y salva a los contristos de espíritu. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas le librará Jehová. De todas nos va a librar Jehová. Si nosotros tenemos esa fe, esa confianza, ¿no es cierto?, Él nos va a librar de todo. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Nada, ¿no es cierto?, nos pasará si nosotros, ¿no es cierto?, estamos mirando a Dios. Tenemos el gran ejemplo, ¿no es cierto?, cuando se hablaba, ¿no es cierto?, en Isaías, cuando ya se hablaba, ¿no es cierto?, que iba a venir un gran Salvador a la tierra y que ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado, no iba a ser quebrado, porque sabemos que en ese tiempo, ¿no es cierto?, se les quebraban las piernas a los hombres que eran colgados. ¿Para qué? Para apurarle su muerte, pero se dijo, ¿no es cierto?, que a Jesucristo nada le iba a pasar y nada le pasó. ¿Por qué? Porque Él fue obediente al Padre. Si nosotros somos obedientes, nada nos va a pasar, y si algo nos pasa va a ser en la voluntad del Señor y el Señor nos va a sacar victorioso. Porque también, ¿no es cierto?, no podemos renegar a nada, porque también el Señor está llevando hijos suyos a su presencia en todo lo que está pasando. Y nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que respetarlo y tenemos que, ¿no es cierto?, aceptarlo también. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en Él confían. Nadie será condenado cuando estemos confiando en Dios. Les voy a leer, hermana, la Biblia, ¿no es cierto?, de la mujer que al leerla lo encontré muy interesante. Se las voy a leer. El pueblo de Israel, al ir a la batalla, se colocaba en orden según las 12 tribus. Dios mandó que la tribu de Judá saliera al frente de todos. Judá quiere decir alabanza. Dios pretendía que su pueblo, al ir a la guerra, antepusiera la alabanza, obteniendo así la victoria. Nosotros también, ante las batallas que libramos diariamente con el enemigo de nuestra alma, que nos atribula con problemas serios como enfermedades, destrucción del hogar, drogadicción, prostitución y muchas otras cosas, debemos anteponer la alabanza. La mujer sin Cristo tiene una tónica: la queja, se lamenta de todo lo que sucede al relacionarse con los demás. Su conducta es negativa, la cual la hace indeseable y aburrida. ¿A quién le agrada estar con una mujer así? Pero nosotros, las que hemos creído a Jesús, debemos impactar al mundo con nuestra conducta positiva y nuestras alabanzas, y que ésta de verdad glorifiquen al Creador. Se lo leí, hermana, porque al estudiar, ¿no es cierto?, lo encontré tan interesante. ¿Cómo nos dice cómo tenemos que ser? Tenemos que alabar a nuestro Dios. Le damos gracias al Señor y por la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder escuchar su palabra, que en la cual, ¿no es cierto?, va a bendecir cada vida de nosotros en esta hora que la hemos escuchado, y le vamos a dar gracias a nuestro Dios. Amén. Bendito Padre, Dios del cielo, de la tierra, Padre mío. Mi alma le alaba, mi corazón le bendice, le doy tantas gracias, Señor, por haber estado en este momento, Señor mío, porque usted nos ha dado esta oportunidad de poder leer, Señor, su palabra. Que todo lo que usted ha entregado, Señor, primeramente, Padre, esté en mi vida, en mi corazón. Ayúdeme, Señor, a serle fiel cada día, Señor fallado. Ayúdeme, Padre querido, Jesús de los cielos, de la tierra, Señor mío. Bendiga, Señor, a todas mis hermanas, mis hermanos, todo creyente, Padre mío, bendígalo en esta hora, Señor. Ayúdenos, Padre mío. Oh Cristo amado, Dios del cielo, de la tierra, Señor. Hay poder en su sangre preciosa, Padre mío, Dios del cielo, de la tierra. No nos sintamos nunca solos, Padre mío, porque usted está con nosotros, Dios de los cielos, de la tierra, Padre querido. Gracias, mi Señor amado, Dios maravilloso. Gracias por su grande amor y misericordia. Ahora le pedimos, Padre, que usted nos permita levantarnos, Señor, y nos bendiga con esa bendición que viene de su trono, la del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Los invito, hermanos, a la alabanza, ¿no es cierto?, que tendremos para ir en término, ¿no es cierto?,
La alabanza 310. Yo quiero trabajar por mi Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero día por día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirnos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Y el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Los invito, hermanos, a inclinar nuestro rostro para pedir la bendición de nuestro Dios. Bendito Padre, Dios del cielo, de la tierra, mi alma le alaba, le bendice, mi amado Salvador Jesucristo, porque hemos podido estar un momento delante de su presencia, Padre mío. Sabemos, Señor, que usted por su palabra nos bendice. Si hay algún hermano, hermana, creyente que esté enfermo, sabemos que su palabra tiene poder para levantarle, para sanarle, para solucionar sus problemas, Señor, para darle nuevas fuerzas, Padre mío. Le pedimos, Señor, que siga guardando nuestro pastor, renueve su fuerza, su fortaleza, Padre mío, para que él siga adelante, porque es un varón, Señor amado, que le ama mucho, mi Señor mío, Dios del cielo, y sé, mi Padre querido, que usted, Señor, el que la ha puesto enfrente de esta obra, Padre mío, ayúdele junto a su esposa a seguir adelante, guarde su familia, Señor, guarde cada familia, Padre amado, representada en esta hora, aún aquellos que no han podido estar por un otro motivo, también reciban su bendición, bendito Padre, Dios del cielo, de la tierra. Gracias, Señor mío, guarde también, Señor amado, su pueblo Israel, Padre mío, Señor amado. Señor, solamente usted les puede guardar, cuidar y proteger, Padre mío. Oh bendito Padre, le pedimos, Señor, esa bendición que viene de su trono, la del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.